Unidad 5. Descartes y Hume. Apartado quinto. El empirismo. Bueno, una vez terminado con el estudio de Descartes, el principal filósofo racionalista, pasamos ahora a ocuparnos del empirismo con una introducción a esta corriente de pensamiento que nos servirá de preámbulo para luego concluir con el estudio de la filosofía de Hume, el principal y más importante y más radical de los empiristas. El empirismo es una corriente filosófica del siglo XVII, aunque podemos encontrar antecedentes en épocas anteriores. Sin embargo, en el sentido propio del término y en el que lo vamos a utilizar ahora, todos los empiristas viven a finales del XVI, durante todo el siglo XVII y algunos de ellos buena parte del XVIII. Los tres empiristas más importantes son Locke, Berkeley y Hume. Hobbes es un antecedente de estos tres autores. Hobbes estuvo más interesado en cuestiones de filosofía política, aunque también tuvo alguna producción en relación con la teoría del conocimiento, y en esa línea, en ese ámbito, desde luego, su planteamiento se aproxima bastante a lo que posteriormente será el empirismo propiamente dicho. Es llamativo el hecho de que los cuatro representantes del empirismo sean de las Islas Británicas, es decir, Hobbes era inglés, Locke era galés, aunque vivió buena parte de su vida en Inglaterra, Berkeley era irlandés y Hume era escocés. Además, podemos encontrar en esos antecedentes de los que hablaremos ahora en un momento, pues encontramos en la Edad Media a Guillermo de Ockham como un claro ejemplo de precursor del empirismo, y luego posteriormente ya en el siglo XIX, siglo XX, pues veremos cómo los neopositivistas, que están muy conectados con este pensamiento empirista y que consideran sobre todo a Hume como un antecedente de su pensamiento, pues también son la mayor parte de ellos anglosajones. Así que el empirismo es una corriente de pensamiento marcadamente anglosajona, curiosamente opuesta al racionalismo, cuyos representantes son todos ellos continentales, del continente europeo. Recordemos, Descartes era francés, vivió buena parte de su vida en Holanda. Spinoza, Malebranche era también francés, Spinoza era holandés y Leibniz era alemán. Así que los franceses, los continentales, son más dados a la elucubración de la razón sin necesidad de recurrir a los datos de los sentidos. Los anglosajones son más apegados al dato objetivo, al dato sensible, a la información de los sentidos. Bien, veamos ahora en profundidad las principales tesis del empirismo, que además nos va a permitir ver cómo se produce una progresiva radicalización en esta concepción del empirismo y cómo esta primera tesis, la tesis psicológica, que sostiene que todas nuestras ideas proceden en último término, encuentran su raíz última en la experiencia sensible, es una tesis que desde luego defienden todos los empiristas del siglo XVII y XVIII, pero que también defenderán autores anteriores y a lo mejor tan lejanos a estos que vamos a estudiar como puedan ser Aristóteles o Tomás de Aquino y por supuesto también Guillermo de Ockham, como había dicho anteriormente. Todos ellos sostienen que la experiencia sensible es el fundamento último del conocimiento, la fuente de la que emanan los datos sobre los cuales deberá trabajar nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, nuestra razón, para construir conocimiento. Tenemos a continuación la tesis epistemológica, que esta ya sí que es exclusiva de los empiristas de estos que estamos hablando, del siglo XVII, y que sostiene que la única forma de saber si un conocimiento es verdadero o no es confrontándolo con los datos de la experiencia. No solamente el origen del conocimiento está en la experiencia, sino que el valor mismo de la experiencia, el conocimiento valioso es aquel que emana de la experiencia. Si encontramos algún conocimiento que no podemos conectar directamente con la experiencia, ese habrá que descartarlo como conocimiento no verdadero.
Esta tesis ya Aristóteles o Tomás de Aquino no estarían tan dispuestos a aceptarla, puesto que pensemos que Tomás de Aquino, por ejemplo, pues lleva el conocimiento tan lejos como a probar la existencia de Dios, o Tomás de Aquino, perdón, o Aristóteles, la existencia del motor inmóvil, las esencias mismas, son realidades de las que no tenemos experiencia sensible ni modo de confrontar ese saber sobre las esencias o sobre Dios directamente con la experiencia. Finalmente, tendremos la tesis ontológica, que es la más radical de todas ellas, que sostiene que algo no es real si no es accesible a los datos de los sentidos. Es decir, la realidad se ve limitada y circunscrita a aquello que puede ser captado por los sentidos. Esta tesis ya es exclusivamente defendida por Hume y, como digo, es la tesis más radical. De ahí que podamos decir que en los empiristas del siglo XVII hay una progresiva radicalización en su posición empirista que culmina con el planteamiento de Hume y esta tesis ontológica que limita la realidad a lo que captamos por los sentidos. Bien, vamos a ver ahora hacer una confrontación entre racionalismo y empirismo para que veamos que, a pesar de sus enormes diferencias, de las que hablaremos a continuación, hay también una serie de coincidencias que justamente cumplen la función o sirven o justifican o explican el que estas dos corrientes filosóficas hayan estado en un diálogo tan cercano, porque digamos que comparten un territorio común en el que luego se posicionan dentro de ese territorio en perspectivas opuestas. Para empezar, claro, las dos corrientes de pensamiento son de la época moderna, así que comparten unos mismos intereses, una misma temática y unos mismos objetivos, aunque luego entiendan que se logran por caminos diferentes. En primer lugar, el método. En ambos casos hay un interés, una preocupación fundamental por encontrar un método que nos permita elaborar un conocimiento seguro. Este interés por el método encuentra su explicación en los acontecimientos que en el ámbito del conocimiento se habían producido en los siglos precedentes. El siglo XVI es el siglo de la eclosión de la ciencia moderna, por tanto, el conocimiento humano avanza a pasos agigantados en determinadas áreas y es normal que los filósofos se pregunten, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho bien en física para que la física esté progresando y esté proporcionando conocimiento sólido y seguro? Si averiguamos qué método han empleado los investigadores en física, podremos tratar de aplicarlo a otras áreas de conocimiento. De ahí ese interés por el método que comparten racionalistas y empiristas. En segundo lugar, el interés por el conocimiento, el hacer del conocimiento el problema central de la filosofía. De nuevo, los acontecimientos en cuanto al nacimiento de la ciencia en el siglo XVI justifican este interés por el conocimiento. Ahora hay una sensación de que algo importante se está cociendo en este ámbito y que conviene aclararse bien las ideas ahí porque podemos dar un salto de calidad sin precedentes en este terreno de la filosofía. Así que si en otras épocas el interés fue la realidad o la naturaleza o Dios o si en un futuro lo será el ser humano, ahora el problema fundamental es el del conocimiento. Y en este terreno lo que interesa saber es determinar es decir, cuál es el alcance, hasta dónde podemos llegar en el conocimiento y cuál es el valor de los distintos conocimientos, cómo podemos detectar un conocimiento válido, un conocimiento verdadero y distinguirlo de aquel que no lo es. Bien, en tercer lugar tenemos el idealismo. Ambas, esto no hay que perderlo nunca de vista, racionalistas y empiristas pueden parecer, y son de hecho posiciones muy distantes entre sí, pero hay algo que comparten de base y es su posición idealista. Toda la filosofía moderna, incluyendo también el siglo XVIII y parte del siglo XIX, va a compartir este enfoque idealista. Es decir, frente al realismo de la época medieval y de la época antigua
en el que se consideraba que nuestro conocimiento tiene como objeto directo la realidad, que nuestro conocimiento conoce la realidad. Sin embargo, todos los autores modernos, racionalistas, empiristas y posteriormente Kant y Hegel y en fin, todos los, ya digo, los filósofos de la época moderna comparten la tesis de que el objeto inmediato de nuestro conocimiento no es la realidad, sino que son las ideas. Nuestro conocimiento tiene por objeto entidades mentales que más tarde habrá que determinar qué conexión tienen con la realidad o cómo podemos distinguir aquellos contenidos mentales que se corresponden, que son con la realidad y por tanto son contenidos mentales válidos, fiables, útiles y aquellos que no. Pero ese era un problema posterior. De inmediato, el conocimiento recae sobre ideas, sobre contenidos mentales. En estos tres elementos, racionalistas y empiristas están completamente de acuerdo. Vamos a ver ahora sus diferencias, que no son pocas. La primera de ellas, y fundamental, la clave, lo que marca la diferencia entre ambos, es el papel que asignan a los sentidos y a la razón. Para los racionalistas, los sentidos no son fiables, el conocimiento ha de basarse exclusivamente en la razón. Para los empiristas, no hay conocimiento posible que no comience con los datos de los sentidos. No se trata de negarle un papel a la razón, pero sí que establecer que la razón solamente puede funcionar si se la alimenta con los datos que le proporcionan el conocimiento sensible. Así que esa es la primera diferencia. Directamente conectada con esta tenemos el asunto de la existencia de ideas innatas. Los dos son idealistas, los dos consideran, racionalistas y empiristas, que nuestro conocimiento tiene por objeto las ideas, pero para los racionalistas existen un tipo de ideas que no proceden de la experiencia sensible, que el conocimiento, que el entendimiento humano, la razón humana trae ya de inicio, digamos que el kit de montaje del conocimiento humano viene ya con razón y un grupo de ideas, las ideas innatas, que las tenemos desde el momento de nacer, es decir, antes del nacimiento vienen ya en nuestra razón y son justamente estas las ideas que hacen posible un conocimiento. Es trabajando sobre estas ideas como podemos construir un conocimiento sólido y fiable según los racionalistas. Los empiristas, en cambio, de acuerdo con lo que habíamos dicho anteriormente, si todos nuestros conocimientos proceden de la experiencia, evidentemente para los empiristas no hay ideas innatas, directamente. No existen ideas innatas. Así que posiciones diametralmente opuestas en relación con esto también. Tercera diferencia. ¿Cuál consideran un modelo de ciencia? ¿A qué debe tratar de parecerse la filosofía o cualquier conocimiento que quiera conseguir un cierto crédito, una valoración positiva por parte de estos filósofos? Pues para los empiristas está claro, las ciencias experimentales, las ciencias que parten de datos de los sentidos y sobre esos datos construyen el conocimiento. La física como ejemplo más característico, pero valdría cualquier otra ciencia experimental. Los racionalistas, en cambio, consideran que son las matemáticas pues esa ciencia, ese modelo de ciencia al que hay que tratar de parecerse. Fijémonos en el hecho curioso o llamativo que Descartes, además de filósofo, fue un gran matemático, padre de la geometría analítica. Leibniz también fue un gran matemático, padre del cálculo infinitesimal. Y, sin embargo, los empiristas son británicos, como hemos dicho, es decir, están cercanos o comparten pues época y país, casi podríamos decir, con Newton, el padre de la física. Así que ahí tenemos un dato que nos puede servir para reforzar o entender mejor estos posicionamientos respecto al cual consideran la ciencia modelo para unos y para otros. Y finalmente concluimos con el asunto de la pregunta que nos hacíamos antes sobre el problema del conocimiento. ¿Hay límites? ¿Cuál es el alcance del conocimiento humano? Bueno, pues los racionalistas van a ser en su mayor parte, en su mayoría, dogmáticos. Es decir, van a confiar en que la razón usada correctamente de acuerdo a un método, ese que se empeñan en buscar, es capaz de conseguir un conocimiento completo, pleno, total y absoluto de la realidad. Dogmatismo, por tanto. Frente a la posición empirista, que es
mm, fundamentalmente escéptica y desde luego tanto más escéptica cuanto más radical en su empirismo es. Es decir, Hume va a ser el más escéptico de los empiristas, va a dudar de la capacidad de la razón para conseguir un conocimiento sólido, fiable y seguro. Así que ahí tenemos las semejanzas por un lado y las diferencias, y de este modo pues hemos introducido el conocimiento del pensamiento empirista que nos lleva de la mano al estudio de Hume como el autor que hemos seleccionado para estudiar dentro de esta corriente de pensamiento del siglo XVII y XVIII. Con esto doy por concluido la explicación de este apartado.